Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a La Vida en la Vida. Esta vez vamos a abordar el tema Aléjate del infierno o superando las emociones negativas. Las emociones son el caballo que ala al cuerpo, que es el carruaje, y con él al intelecto, que es representado por el cochero. Esta es una bella metáfora creada por el gran Georgi Ivanovich Gurdjieff. En otras palabras, son las emociones la energía que nos mueve. Y aquí radica su importancia, pues si predominan en nosotros las emociones negativas, nos moveremos hacia lo negativo, hacia lo malo, hacia el sufrimiento, hacia el infierno. Luis y Marta son dos hermanos que les tocó vivir una infancia muy difícil. Luego de perder a su madre, tuvieron que vivir con una madrastra, una mujer egoísta, rencorosa, que les hizo la vida insufrible. Lo cierto es que crecieron almacenando rencor y llenándose de resentimiento, muy propensos a la ira, al enojo, a la intolerancia. Actualmente Luis está en la cárcel y Marta en tratamiento psiquiátrico. Lo que pasó con ellos fue algo que sucede muy a menudo. En el caso de Luis, que era propenso a fuertes ataques emocionales de ira y manifestaciones fuertes también de resentimiento y frustración, él no tuvo ningún reparo desde muy joven en expresar esas emociones negativas, sin ningún control, simplemente estallaba. A veces gritaba, otras maldecía, a menudo rompía objetos. Con el tiempo fue haciéndose más agresivo cada vez, llegando a la agresión física. Sea quien fuera, esposa, hijos, vecinos, desconocidos, no importaba. No importaba de quién se tratara, pero siempre en actitud beligerante, confrontacional, agresiva. Y como no ejercía ningún control de estas emociones, fueron creciendo, haciéndose cada vez más fuertes, incontrolables, hasta llegar a dominarlo. Fue así que en un ataque de furia y celos apuñaló a su esposa y a su suegro, que salió en su defensa y ahora está en la cárcel purgando 15 años por intento de doble homicidio y lesiones graves. El caso de Marta fue muy diferente. Desde muy niña aprendió a reprimir la ira, el enojo, tal vez influenciada por una tía muy religiosa que le decía que la ira es pecado y que debía perdonar a quien le ofende. Lo cierto es que Marta desde pequeña controlaba cualquier arrebato. Yo digo reprimía. Con el tiempo aprendió algunas técnicas para autocontrolarse. A veces contaba hasta 10, con la finalidad de controlar de alguna manera su violencia. En otras ocasiones respiraba profundo. En otras tomaba un vaso de agua a sorbos. Todos estos trucos funcionaban, pues Marta nunca explotaba en ira ni negatividad. De adolescente aprendió una técnica de repetir positivo, positivo, positivo y mentalizar imágenes y escenas bonitas cuando la rabia aparecía. En la actualidad Marta está bajo tratamiento psiquiátrico. El motivo, depresión severa, y ha tenido hasta ahora 3 intentos de suicidio. Lo que no sabe Marta
es que al reprimir la ira, el enojo, la rabia, se ha desplazado la atención. ¿Por qué ella lo hacía eso? O sea, desplazando la atención a otra cosa, ¿no? Como el tomar el vaso de agua o respirar profundamente varias veces o contar hasta 10 antes de reaccionar, e inclusive el mentalizar en positivo o recrear imágenes bonitas. Al hacer eso, lo único que ha hecho es desplazar la energía que traía la emoción, en este caso la emoción negativa de la ira, a una parte más profunda de su mente, más al fondo, más al inconsciente, yo diría al criptoconsciente. Ya en esa parte oscura de la mente, una porción de esa energía va a engrosar la capa de rencor y transformarse en resentimiento, actitud origen de la ira. Y otra parte de esa energía ya rancia se transforma en miedo, en tristeza, aunque mayormente en depresión. Tanto Luis como Marta desconocen la forma de lidiar con las emociones negativas, en este caso con la ira, el enojo, la rabia. Y justamente son las emociones negativas las causantes del sufrimiento humano. Te he leído textualmente la introducción al capítulo Aléjate del infierno, que está en el libro Si sufres es porque quieres. Si sufres es porque quieres, ¿no? He leído textualmente. Ahora continuamos con esto de las emociones negativas. Antes te pediría, y yo me pediría también, algo más de verdad aquí. Esto implica cierta presencia. ¿Qué te parece si tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de nuestras manos? Lo sentimos, nuestros pies. Ahora, todo trabajo es ahora. Nuestro rostro, sentimos la respiración, el aliento que ingresa y el aliento que sale. Ahora, sentimos nuestro rostro, repito, y lo más importante, la respiración. Siente cómo ingresa el aliento por tu nariz y cómo sale el aliento por tu nariz. Ahora. Una vez más. ¿Estás ahí? Acerca de las emociones. En las enseñanzas del cuarto camino, dicen con mucho acierto que las emociones están regidas por la mente o centro emocional. Este centro comprende, además de las emociones, sentimientos, afectos, pasiones, estados de ánimo. Físicamente, el centro emocional, su sede, es la zona del plexo solar o plexo epigástrico. Es decir, un poquito más arribita del estómago. Ese es el lugar en que se manifiestan las somatizaciones derivadas de la perturbación emocional. Ahí repercute enfermedades derivadas de eso, úlcera, gastritis, el propio nerviosismo y que lleva a las personas a que se le afloje el estómago, etc. Ahí está repercutiendo. Las emociones tienen una función real en el ser humano. Si bien éstas sirven a diferentes propósitos, tales como la conservación de la vida, la conservación de la especie, tienen un rol importante en el desarrollo de la comprensión. El entendimiento lo haces con la cabeza, pero la comprensión requiere
participación emocional. Peter Diemanovich Ouspensky, otro maestro del cuarto camino, dice sabiamente que las emociones son las ventanas de colores del alma, los vidrios de colores a través de los cuales el alma mira el mundo. Existen una clase de emociones llamadas instintivas, que ya la dije son importantes para la conservación de la vida y que nos ayudan, tales como el miedo instintivo, la ira instintiva. Pero, y aquí poner mucha atención, pero hay un conjunto de emociones inventadas, falsas, alimentadas por la imaginación, pura cabeza, pura vocecita basta, cuya finalidad, si es que tiene algunas, solamente es superarlas o trascenderlas, no sirven para nada más. Y cuando esto no sucede, cuando no superamos ni las trascendemos y extraemos su energía, solo acarrean desdicha y mal. Estas son las llamadas emociones negativas. Odio, envidia, ira, tristeza, hastío, celos, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas emociones negativas obviamente están más pegadas a lo externo, a lo material. Hay además toda una gama de emociones negativas conectadas al dolor, al sufrimiento, que se ha ido acumulando a lo largo de la vida. Estas emociones dan origen al cuerpo dolor o al cuerpo del dolor en el lenguaje de Eckhart Tolle. Es decir, una serie de emociones en torno a todos los momentos de sufrimiento que se van juntando y juntando hasta constituir una especie de entidad psíquica que se llama el cuerpo del dolor, una especie de espíritu posesor, por decir así, entre comillas. Pero hay también a su vez emociones que son de una calidad y vibración superiores, que hacen al ser humano sentirse conectado con la totalidad, con la vida, con el prójimo, con la naturaleza, con el ser. Estas emociones son el amor, la compasión, la alegría, el amor a la verdad, el amor al bien, el amor a la belleza. Estas son más internas, están desligadas de lo material y no tienen origen, por lo tanto, ahí, en su fuente, en lo externo. Estas emociones conducen al conocimiento de la verdad. Las emociones que tienen origen en lo externo, en lo material, fácilmente se transforman en su opuesto. Las emociones de amor, piedad, alegría se convierten en odio, sentimentalismo, debilidad, tristeza. Uno de los indicadores del desarrollo de la espiritualidad es la no expresión de emociones negativas, ni la manifestación del cuerpo del dolor, en situaciones críticas o difíciles. Parte de ello implica la no manifestación de negatividad ante las reacciones desagradables, mecánicas o inconscientes de los demás. Reaccionar de manera impulsiva, mecánica, negativa, es muestra de incomprensión e intolerancia. Ahora bien, la inmensa mayoría de las personas encuentran muy difícil evitar expresar sus sentimientos negativos, ¿no? Sea como críticas, sea como quejas acerca de todo, una demora en la fila del supermercado, un atoro en el tránsito, el calor, el frío. No pueden evitar quejarse. Yo cuando voy en los taxis, cuando hace frío, la queja es del frío. ¡Ay, qué frío tan terrible! Ahora en verano el calor. Pues hombre, en verano hace calor y en invierno hace frío. ¿De qué te quejas?
Pasa a un banco donde hay bastante gente, hay cola, pues ¿cuál es el problema? Y en una ciudad como Lima, que ha crecido caóticamente, hay tránsito, hay congestión, pues. Pero las emociones negativas están ahí. Y por eso decimos, encuentran muy difícil evitar expresar esos sentimientos negativos como crítica o quejas acerca de todas estas pequeñas cosas. ¿Ah? Imagínate ante las grandes cosas. Imagínate su reacción cuando esas personas sienten que han vulnerado sus derechos o de algún modo han atentado contra ellas. Allí el despliegue de estas emociones negativas es portentoso. Es conveniente insistir en un punto. Las emociones negativas y el cuerpo del dolor no son naturales ni inherentes al ser humano, eso bien claro. Son adquiridas, aprendidas, producidas por la identificación, ¿no? Es decir, cuando les digo yo, más la imaginación o el pensamiento. ¿Y por qué decimos que no nacemos con emociones negativas? Por algo muy simple, porque no hay una parte negativa en el centro cerebro o mente emocional. El centro intelectual tiene una parte positiva, que es el sí, y una parte negativa, que es el no, y tienen que balancearse, la afirmación y la negación, el sí y el no. El centro motor tiene una parte positiva, que es la acción, y una parte negativa, que es el reposo, el descanso. Pero el centro emocional no tiene una parte negativa. ¿No? Las emociones negativas son artificiales, creadas por la mente, sufridas por la mente. Son una deformación, diría yo, de las emociones instintivas. Las instintivas sí son útiles, te repito, pero las emociones negativas son una deformación de estas emociones instintivas, desnaturalizadas por la identificación, porque le dices yo tengo miedo, yo estoy triste, yo soy violento, yo soy iracundo, yo, te identificas. Tú no eres eso. ¿Quién eres tú? ¿Cómo vas a decir yo a eso? Ni siquiera eres tu profesión, tu nombre o tu nacionalidad, menos vas a hacer esas vibraciones negativas, ¿no? Entonces, pues, las emociones instintivas se desnaturalizan con la identificación cuando le dices yo y le aumentas el pensamiento o la imaginación. Los acontecimientos externos y los procesos internos desencadenan en nosotros una especie de reflejos internos, los cuales provocan las sensación. Y cuando a esta le decimos yo, es decir, cuando nos identificamos con ellas y le metemos un poquito de imaginación, un poquito de mente, se transforman en emociones. En cambio, las emociones positivas, provenientes del ser, como emociones permanentes, es decir, que duren para siempre, no son accesibles al hombre en su estado ordinario de conciencia. Exigen estados de conciencia más elevados, exige un despertar. Y he aquí que lo importante, y toma nota de esto, las emociones superiores son emociones que no pueden tornarse negativas. Como dice muy bien el maestro Ouspensky, en la mayoría de las personas, su vida está enteramente dominada, controlada y arruinada por las emociones negativas. Estas emociones, insisto, no desempeñan ningún papel útil en nuestras vidas, no sirven para orientarnos, no aportan conocimiento, no guían, muy al contrario, malogran nuestros placeres, hacen la vida pesada y se oponen a nuestra posible evolución.
¿Qué hacer con las emociones negativas y el cuerpo del dolor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ante todo, quede muy claro que no se debe reprimir las emociones negativas. ¿Qué hacer entonces? Me dicen que la expresión de emociones negativas las hace crecer, las hace ingobernables, como en el caso del ejemplo, que no controlo mis emociones y del grito paso pues al insulto, al golpe, qué sé yo, y va creciendo, ¿no? Y si la reprimo, esto se transforma en algo peor, aparte de rencor y resentimiento, se transforma en depresión, por decir así. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo te digo, hay 3 cosas principales por hacer. Hay 3 cosas por hacer. 1, como dependen de la identificación, no identificarse con ellas. Si se destruye la identificación, desaparecen. Estoy diciendo, no decirle yo. En todo caso, esto es ira, esto es miedo, esto es agresividad, esto es envidia, no sé, esto es esto. Yo no tengo nada que ver. 2, observarlas. Observar no es lo mismo que controlar o reprimir. Observarlas, mirarlas, ser testigo de ellas, sin culpa, sin crítica, sin juicio. Es decir, sin identificación y sin que otro yo se meta a querer corregir. Porque hay veces puedo detectar que hay, suponte miedo, y otro yo se mete para decir, no, yo no debo tener miedo, no, yo debo ser valiente. No, ese es otro ego que se ha metido. La observación no habla nada, solo mira. Mira con gran atención, separada, indiferente, en estado de upeca o upexa. 3, no prestarles el cuerpo. Es decir, no favorecerlas con gestos, ademanes, muecas, tensiones. Porque una emoción negativa para posesionarse de ti necesita agarrar tu mente, es decir, controlar tus pensamientos, esa vocecita que te lleva, y cómo es posible, y que no sé cuánto, y no sé qué, y te lleva hacia la ira, al resentimiento, a la tristeza, a la vocecita que habla, y las imágenes que acuden a tu mente. Por supuesto, la emoción misma que está ahí, y toma tu cuerpo. Una postura determinada. Depresión es fácil, hombros caídos, camina con los pies arrastrando, mirando el piso. Esa es su postura. En concreto, entonces, no identificarse con las emociones negativas, no identificarse, no decirle yo. Luego, observarlas y no prestarles el cuerpo. Es extraño, muy extraño, pero el ego adora las emociones negativas. Y adora el ego al cuerpo del dolor también, aunque éstas no contengan nada bueno, nada noble, nada verdadero. En realidad las emociones negativas solo contienen debilidad y a menudo constituyen la base de la negatividad, del sufrimiento y de todas las atrocidades cometidas por el hombre. Tal como puedes comprobar, mira los diarios. Nada más, mira los noticieros, nada más. El señor Gurdjieff señalaba, con su sabiduría característica, decía, de alguna manera totalmente supersticiosa, las personas sacrifican el gozo, sacrifican la satisfacción, por cualquier razón, pero jamás sacrificará su sufrimiento. Una persona dice, mira, yo me voy a sacrificar, voy a dejar, por decir, de tomar, voy a dejar de ir a fiestas, ahí sacrifican. Y alguna vez dile, oye, ¿por qué no sacrificas tu odio mejor? ¿Por qué no sacrificas la envidia? ¿Por qué no sacrificas el temor? ¿Por qué no sacrificas la depresión? No, eso es sagrado. Eso no se suelta, ¿no? En fin. Pero muchas personas tienen un ego negativo tan grande y dominante y viven desde su cuerpo dolor
que si se les quitara sus, entre comillas, emociones negativas y su, entre comillas, cuerpo-dolor, simplemente se desplomarían y se desvanecerían. De ahí la tenaz resistencia a hacer un trabajo serio sobre sí, a luchar contra el ego o contra el cuerpo del dolor. El reconocimiento como tal del cuerpo del dolor es un valioso aporte de Eckhart Tolle. Es un aporte de Eckhart Tolle, aunque Sri Aurobindo insinúa cuando habla el hombre del dolor contenido en uno, la mujer del dolor, pero el que perfila y es un gran aporte a la comprensión para poder desarrollar espiritualmente es Eckhart Tolle. En este caso, por ejemplo, estoy hablando del cuerpo del dolor. ¿Qué es el cuerpo del dolor? Sintetizando, te diría que el cuerpo del dolor es la acumulación de todo el sufrimiento a lo largo de nuestra vida o de nuestras vidas. Es enteramente negativo. Y la diferencia que encuentro con las emociones negativas, esto ya es mi experiencia, es que son muy parecidas. El cuerpo del dolor y las emociones negativas son muy semejantes. Pero ¿cuál es la diferencia? Vuelvo a preguntar. Están interrelacionadas, pero la diferencia es, el cuerpo del dolor es como un ente que tiene cierta autonomía. Aparece cuando quiere, con o sin provocación. Es ese ente que está dentro de mí, que es el dolor acumulado, es esa energía negra, esa especie de espíritu posesor, que necesita comer, y cuando necesita comer sale, y no necesito que me provoquen, simple y llanamente sale. Eso es el cuerpo del dolor, ¿no? Mientras que las emociones negativas necesitan una provocación. ¿Ah? Y el cuerpo del dolor, insisto, aparece sin que lo provoquen. Sale porque tiene hambre, sale porque necesita de la energía negativa, del dolor, del conflicto, del sufrimiento para alimentarse. Las emociones negativas y el sufrimiento acumulado, es decir, el cuerpo del dolor, no desaparecen por casualidad ni por acción del tiempo. Para trascenderlos se requiere un trabajo espiritual, conocimiento, arte, método. Sucede también, ¿no?, que al principio de un trabajo espiritual muchas veces, cuando empiezas a trabajar en contra de las emociones negativas, por decirlo así, hay una especie de sequedad o frialdad. Pues si las únicas emociones que conocía, las negativas, empiezan a desaparecer, como que queda ausente, ¿no?, de emociones la persona, ¿no? Pues algo medio frío está, o fría, pero no hay nada que temer. Al poco tiempo empezaremos a saborear las emociones positivas, o emociones superiores, o emociones verdaderas, que son fuente infinita de alegría, de dicha, aunque al principio nos lleguen solamente como leves chispazos, digamos, ¿no? Bien, algunas maneras de tratar las emociones. ¿Cómo podemos tratar esto, no? Aquí voy a hacer una digresión pequeña. Uno, decirte que esto que estoy compartiendo está en el libro Si sufres es porque quieres. ¿De acuerdo? Esto está en el libro Si sufres es porque... Es uno de los capítulos, son 18 capítulos súper interesantes. Esa es una digresión que quería hacer. Dos, es que me están acá enviando un mensaje, me dicen si hay otro material sobre eso. Sí, hay CDs. Yo voy a llevar ahora al encuentro CDs sobre el cuerpo del dolor y CDs sobre superación de las emociones negativas, donde ahí se desarrolla por separado cada ítem, ¿no? Pero por ahora estoy compartiendo esto. Algunas maneras, entonces, volvemos, para tratar las emociones negativas. Uno, recordar la naturaleza de la mente. La mente es clara, no es algo físico. Una corriente de eventos mentales que surgen y se van. Estos eventos mentales, pensamientos, emociones, etc., son transitorios. Aparecen
y desaparecen, van y vienen, no son entidades fijas permanentes. Eso habría que recordar. Puede ser útil pensar en ellos como nubes en el cielo que vienen y se van, como sueños, como arcoíris o como ondas que emergen del mar y caen en él, o las olas, ¿no? También puede ser útil aprender a desidentificarse de las emociones. Por ejemplo, en lugar de pensar yo soy iracundo, o ni siquiera decir yo estoy con cólera o con ira, lo que podrías hacer más bien es pensar o darte cuenta o decir la ira está en mi mente, o esto es ira, por ejemplo, ¿no? Eso le da menos poder a la emoción sobre nosotros y podemos manejarla de manera más objetiva. Otra forma, ser testigo, observar la emoción de manera imparcial, objetiva, mirarla como si no fuera nuestra, mirarla desde afuera, mirar sin juzgar, sin criticar, sin condenar, sin justificar, sin negar, sin despreciar la emoción. Mirarla imparcialmente, sintiendo que yo soy el que mira, claro. Y eso es lo observado, esa emoción que está ahí. Porque cuando tenemos una emoción negativa, inmediatamente la condenamos. ¡Ah! La ira, ¡ah! Apareció el miedo, ¡oh! La envidia. Como que yo estoy contra eso, me han enseñado. Y entonces nunca va a desarrollar el testigo, el observador, que es la forma primaria de aparecer de la conciencia, pues. Entonces, mirar sin juzgar, ni criticar, sin condenar, etc. Eso es lo que se llama ser testigo. De eso vamos a hablar el miércoles, ¿no? En Huamachuco, por si acaso. Bueno, pon manos a la obra, ya ejercitando lo que eres en realidad, la conciencia. En este caso, actuando desde el observador. Cuanto más pronto aprendas a ser testigo, más pronto serás capaz de liberarte del sufrimiento inútil y vano. Y la tercera forma suprema por excelencia de trascender las emociones negativas o alejarte del infierno es la meditación. Medita. Desde la meditación de la conciencia, de la respiración o seguimiento, Anapanasati, que es la meditación por excelencia. Sobre esto también hemos desarrollado y tenemos un CD. Ahora, si quieres puedes entrar gratuitamente a YouTube y ahí está el CD. Se llama, está mi nombre, Jorge Jandabaca, y es el seguimiento de la respiración. Entras libre. La clave es meditar. Por ejemplo, con la meditación del amor y la autoestima, vas limpiando tu inconsciente y el amor va echando afuera el temor, porque el temor es muchas veces aliado de la ira, aliado de la negatividad, por ejemplo, o de las otras emociones negativas. No solamente es eso, sino la falta de autoestima hace pues que actuemos con complejos, a la defensiva, y trae pues inseguridades, miedos, temores, angustias, agresividad, cuántas cosas. Medita. La meditación de la compasión, ¿qué es? La meditación compasión, ¿qué es la compasión? Es el florecimiento de la conciencia, es el florecimiento del amor. Y eso nos lleva a un nivel superior. Y por supuesto la meditación de la conciencia de la respiración, ¿no? Tenemos entonces pues tres formas fundamentales, para mí las tres principales formas de meditación. Existen 112 formas de meditación, pues yo me quedo con estas tres. La conciencia de la respiración, que ya te he dicho muchas veces, fue el Anapanasati Yoga, la que llevó al Buda a la iluminación, es la que trabajan los padres del desierto en las primeras épocas cristianas, para evitar las tentaciones surgidas en los momentos que oraban, eran interrumpidos por pensamientos y cosas. Y su maestro interno despierta en ellos el conocimiento,
de sincronizar la oración del Señor, en este caso, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, con la respiración. Luego, para los sufis, la respiración consciente es el guardián de la respiración. En la práctica del Hriddhaya Yoga, el Hriddhaya es el corazón espiritual, también es fundamental. En todas las enseñanzas de Shiva, 5.000 años atrás, la base fundamental es conciencia de la respiración. Es la clave. Y la otra respiración fundamental es la del amor y la bondad, Metabhavna. Esta meditación también era privilegiada por el amado Gautama Buddha, por Siddhartha, el grande, por el venerable, ¿no? La meditación es del amor y la bondad. Yo le he adaptado un poco y le he puesto énfasis en lo que le ponía. El énfasis que ponía el Buda es en lo que es la autoestima. Porque él decía, puedes recorrer todo el universo y no encontrarás a nadie que merezca más amor que tú, que merezca más tu amor que tú mismo. Pero por alguna razón nos dijeron hay que ser humildes o no sé cuánto y dejamos de amarnos a nosotros mismos. Y solamente amamos la imagen falsa, el yo ante los demás, pero eso no es amor. Y luego está lo de la compasión, la meditación de la compasión. Mira, cuando tú, a través de la conciencia, por ejemplo, trasciendes la ira, la energía de la ira se transforma, ¿sabes en qué? En compasión. Imagínate la suprema importancia que tiene la meditación de la compasión. Yo me voy retirando, llamándote a que estés presente y tomamos unas 2 respiraciones conscientes, puede ser, o 3. Namaskar.